Que buenos días a todos. Y bueno, en primer lugar agradezco al grupo de sacerdotes y al Consejo de Pastoral Arciprestral que me hagáis compartir este momento, porque es un gusto compartir creyentemente el inicio de un tiempo de temporada alta como es la Cuaresma, ¿no? Bueno, no es un año cualquiera, ¿no? Por tanto, en este año que no es cualquiera, no podemos vivir una Cuaresma cualquiera. Yo creo que recibimos una especial invitación. Es la segunda Cuaresma en COVID, prácticamente, porque la del año anterior, la del 2020, casi por entero lo fue. Parece que este año, que ya ha pasado, mira que ha habido toda una vida, ¿no? Por lo que hemos sufrido, lo que hemos llorado, lo que hemos acompañado. Nos tenemos que recordar esta mañana algo que sabemos muy bien, ¿no? Que la Cuaresma es preparación para la Pascua. Es como un tiempo, como una flecha dirigida imparablemente a un blanco. Y ese imparablemente al blanco es la luz pascual. Es esa luz pascual, es esa victoria la que nos hará traer. Hacia ella caminamos, pero bien lo sabemos, en ella nos movemos, existimos y somos. Somos hijos de la luz. Una anécdota que le escuché contar a Pablo Dors y que os la narro porque a mí me ha hecho pensar y situarme también en esto del proceso de mi propia fe. Dice Pablo Dors que él estando de capellán, sabéis que estuvo mucho tiempo, todavía colabora, pero bueno, en el Ramón y Cajal de capellán, la bibliotecaria del hospital le hizo un encargo. Mira, tú que eres escritor, búscate 100 títulos de novelas, ¿eh? Pero que sean luminosas, esperanzadoras, que estimulen, calienten. Bueno, pues Pablo encantado cogió el encargo y se puso a ello. Después de un tiempo, Pablo cuenta que solo encontró una obra que fuera así, estimulante, alentadora, luminosa, una obra, la tan conocida obra por todos de El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry. Las demás, decía él, se quedan en la oscuridad del dolor, del desamor, de la intriga, de la decepción, de la traición, de la venganza, en esa sordidez a veces también de la vida. Dándole vuelta a esto, me hizo pensar que, bueno, pues como todos sabemos, la realidad supera la ficción. Y hay una resistencia en el ser humano a ver lo positivo y a ver lo bueno. Sin embargo, que se nos pegue lo negativo, lo duro, lo difícil de la vida. La Cuaresma tendría que ser, podría ser, el arte de buscar entre el lodo la pepita de oro. Entrenarnos en capacitarnos para percibir los destellos que hay de luz en la noche. ¿Que hay noche? Sin duda ninguna. Pero hay destellos de luz. Hay faros y guías en la noche. ¿Recordáis todos muy bien esas escenas que hemos visto de mil y una movimiento que ha habido de seres humanos en todos los continentes
de buscadores de oro. ¿Recordáis muy bien ese frenesí de la gente de descubrir el brillo en medio del lodo? Porque ellos estaban convencidos que allí, rodeado del lodo, estaban las pepitas de oro. Buscaban luz y nada les detenía. Y pasaron así toda una vida buscando oro en aquellos lechos de ríos. Me parece una imagen bella de esa persistente búsqueda de la belleza, ese tesoro rodeado por el barro. Hay mucha luz, pero está tapada. Hay un tesoro, nos dice Jesús, pero está escondido. La cuestión está que se nos puede pasar la vida, y a veces se les pasa la vida sin encontrar el tesoro de sus vidas, sin descubrir esa maravilla del don de Dios, del tesoro de Dios. No estoy diciendo el proponernos ver solo lo bueno de la vida, no estoy intentando transmitir eso. No es un ingenuo optimismo, no va por ahí lo que quisiera proponer. No. Quisiera proponer buscar lo bueno que hay también en lo malo, lo bello que hay también en medio de la fealdad. Es decir, nos dice la palabra de Dios, el tesoro está en vasijas de barro. La cuestión está, ¿hacia dónde se nos va la mirada? ¿Al tesoro? ¿O hacia el barro de las vasijas? ¿Qué es lo que atrae nuestra propia mirada? ¿El tesoro? ¿El gran tesoro de toda una vida? ¿O esa vasija? Que sea lo quebradiza que sea. Creo que como inicio de invitación para la Cuaresma, ¿no? Que ni lo malo, ni el lodo, ni la vasija de barro me impida ver lo bueno que hay. Están ahí esperando ser descubiertos. Está ahí. Y alguien podría preguntar, pero ¿y las tinieblas y las oscuridades de vida? Eso que llamamos tercer y cuarto mundo. Pues es verdad, eso está ahí y está aquí. Pero la oscuridad, la niebla, la tiniebla hay que atravesarla. No se puede ni ignorar ni negar, está ahí. La vida, en muchas ocasiones, es un túnel, claro que sí, y a veces en curva, es decir, cuando ni se ve el final. Una nueva estética a la que somos invitados sería, frente a la tendencia de ver solo lo negativo, lo malo, sería el ser capaces de buscar lo escondido donde Dios se nos desvela. A mí me ha hecho muy bien en la vida aquella afirmación contundente de Víctor Frank, cuando dijo, la vida muchas veces no podremos elegir lo que tenemos que vivir, pero sí podemos elegir cómo vivir lo que tenemos que vivir. Os digo una palabra del autor por si ahora no lo recordáis y en qué momento lo dijo. Víctor Frank, sabéis, recordáis, es
era un psiquiatra austriaco de religión judía. En el año 1943, pleno nazismo, Austria es invadida por Alemania. Tienen a Viktor Frankl, a sus padres, a su esposa, a su hermano, y recorren hasta 3 campos de concentración. Y termina en el tristemente famoso de Auschwitz. Allí se entera de que han matado los nazis a sus padres, a su mujer, a su hermano. Y entonces cuando dice esto, en la vida muchas veces no podremos elegir lo que tenemos que vivir, pero sí podemos elegir cómo vivir lo que tenemos que vivir. Y esto es lo que marca la diferencia. Cómo vivir lo que hemos de vivir. Existe la tiniebla, claro, como existe un mundo desolado. Pero nuestra aportación es ser relato luminoso. ¿Por qué? Porque esa es nuestra vocación. Nos lo dijo el Señor. Sois la luz del mundo. Esto no era una parábola que él hacía, sino una descripción de identidad. Sois luz del mundo. No es lo nuestro enredarnos en oscuridades, en las tinieblas de la realidad. No es lo nuestro quedarnos enfangados en esa zona de tiniebla, sino lo nuestro es aguzar la vista para detectar la luz. Dejarse la vida en ese intento bello y creador de aportar luz, de ser luz. Ser como, ¿recordáis aquellos barcos antiguos que en la noche solamente tenían los faros para orientarse? Pues hay mucha gente en nuestros entornos, en la clase de vida que han de vivir, que no tienen ni mapas, ni GPS, ni brújula, sino otras vidas que sean faros en la noche. Y a nosotras se nos pide esto, se nos invita a esto. Juan Martín Velasco, como sabéis, un gran pensador y teólogo, decía que se pongan al frente de nosotros sujetos capaces de reflejar la luz del misterio, la tiniebla luminosa, única capaz de iluminar los pasos en la noche. Reflejar la luz del misterio. En este momento de la historia que estamos viviendo, que más nunca es urgente tener personas así, que se pongan al frente de nuestras comunidades, reflejando la luz del misterio de Dios. Se necesitan mujeres y hombres luz. ¿Qué estamos viviendo en estos momentos? Pues bien sabemos que a la hora de declarar la pandemia, por primera vez en el mundo, las personas que habitamos esta tierra hemos tenido durante un tiempo la misma conversación y compartido los mismos miedos. Nos hemos sentido más que nunca parte de una única y sola realidad. La pandemia nos ha hecho experimentar que respiramos los unos con los otros, que tocamos las superficies que nos han tocado y que nos rozamos con personas extrañas. Toda esta realidad vulnerable, frágil, compleja, a la vez que enormemente grande, nos ha hecho entrar ahora de esto que se ha llamado la tercera ola,
identificado como una depresión colectiva o fatiga pandémica. Realmente, en este momento que estamos viviendo, emergen preguntas hondas que sería bueno que lo intentáramos responder desde la fe. El profeta Isaías grita en un momento: ¿cuánto dura la noche? Lo leíamos hace poquito en el libro de Job: se alarga la noche. Papa Francisco, ya en su última encíclica tan sentida y bien acogida, la humanidad necesita ser abrazada. La humanidad necesita ser abrazada. Acoger y abrazar al mundo y que nadie quede excluido. Qué tarea más hermosa, ¿no? Ahora que no podemos dar abrazos, se nos pone como tarea abrazar. Pero claro, hay otros modos de abrazar. Y creo que ahí tendríamos que ser cuidadosos, artesanos, en inventar y crear vínculos de abrazos, relaciones que abracen, cercanías. Y creo que tenemos medios, como estamos teniendo este medio para poder tener un retiro en un sábado de Cuaresma. Tenemos medios. Y damos gracias a Dios por este medio y por tantos otros que tenemos y que nos hacen posible otra pastoral, otra. Trinidad Rey definir luego, que os lo paso porque me parece muy sugerente. Fijaos lo que decía esta mujer. Llamo duelo a ese tiempo en que la vida nos dobla de dolor y está a punto de quebrarnos, sacando nuestra alma hecha astillas y jirones de lágrimas, hasta el momento en que volvemos a respirar la esperanza y la consolación. Hasta el momento en que volvemos a respirar la esperanza y la consolación. Me parece bellísimo y también traído. La cuestión está en que nosotros, en este mundo, nadie se libra evidentemente del duelo. Pero es la primera vez, en este último año así ha sucedido, es la primera vez que ningún ser humano en el planeta no haya experimentado el duelo de la muerte del mundo que conocíamos. Por primera vez en la historia, todos juntos hemos experimentado el duelo por un modo de vivir. Un modo de vivir que ya no está. Bien, nosotros ante toda esta realidad, y que no me puedo parar a describir evidentemente, pero que bien la sabemos y sufrimos cada cual. Nosotros, en esta mañana que nos dedicamos a este tiempo, buscamos la luz en quien es la luz. Nosotros buscamos la revelación del Señor donde está, que es en la palabra y en nuestros corazones. Pues vamos a acudir a la fuente que emana aunque es de noche. Siempre emana aunque es de noche. ¿Y cómo estamos de esa necesidad de Dios? Decía el Salmo 42, tengo sed de Dios, ¿no? ¿Cómo estamos de hambre y sed de Dios? ¿Me permitís una anécdota? Que me pasaba dando unos ejercicios espirituales en una congregación de religiosos, de esas familias importantes que tenemos en la iglesia. Fue a hablar conmigo un fraile que había pasado toda la vida en la cocina de los monasterios. Y me decía, no sabes lo difícil que es darle de comer a gente que nunca ha pasado hambre. Es clarísimo.
algunos de los que me estáis escuchando, es que habéis estado en situaciones de tercer mundo, sabéis bien la verdad que tiene esto. No lo podemos suponer. Qué difícil es dar de comer a gente que nunca ha pasado hambre. Y esto me hace pensar en nuestras personales hambres de Dios, necesidad de Dios. Queremos pedírselo al Señor esta mañana para acudir a la palabra y que abramos la necesidad de Él. Y un primer texto que os propongo para escucharlo de una manera especial es el de Primera Reyes 19, toda esa experiencia de Elías. Lo podría titular Aprender a desaprender. Es decir, Elías tiene que aprender a desaprender las lecciones que él traía de por vida. Elías tuvo que aprender a encontrar a Dios de otra manera. Esto sabéis que a ciertas edades nos va pasando. Hemos ido aprendiendo en la vida, pero que lo definitivo está por otro lado. El encuentro con Dios está por otro lado. Y así Elías tuvo que aprender a encontrar a Dios en los lugares de abajo, de los palacios del rey a la casa de la viuda, de lo alto del monte a los lugares de la injusticia, a los lugares de los pobres. Elías tuvo que pasar de la suficiencia a la humildad, del Elías que no se le resistía a ningún falso profeta, a tener que reclamar piedad al Señor, de pasar de los imperativos, de mandar que enviase fuego a la tierra, a la súplica humilde, sencilla. Pasar del triunfo a la experiencia de los límites, de ir triunfante por la vida con éxito, aplaudido, reconocido, alabado, bendecido, a los límites más profundos, a la limitación. Y esto es gracia, porque lo que nace de la pobreza va amarrado al Evangelio. Lo que nace de la pobreza va amarrado al Evangelio. Y Elías tuvo que entender esto, pasar del triunfo a la experiencia de los límites, pasar del protagonismo a la sombra. Esto sucede en nuestras vidas. Lo vivió el propio Señor de Galilea a Jerusalén, del protagonismo a la sombra. Cuando Elías se siente solo, recibe la lección de que hay muchísima gente que no está en el santuario y que le es fiel. Hay muchísima gente y que no está en el santuario y que le es fiel a Dios. Del Dios del huracán al Dios del silencio. Del Dios del huracán al Dios del silencio. Y es que en todo esto ha habido mucho ruido mediático. En todo este momento que vivimos ha habido mucho estruendo también de radicalismos, ¿no? El huracán que hendía las montañas, que resquebrajaba las rocas. Elías tuvo que aprender a escuchar a Dios en la brisa suave. Nosotros tenemos también de huir de los ruidos mediáticos, políticos, eclesiales que no llevan a Dios. Ahí no está Dios. Porque la palabrería, la verborrea,
traición a la palabra, a la comunicación. Hay unos cambios. Qué importante sería armonizar en estos momentos la información frente a la saturación, no reenviar todo, no mandar todo, discernir lo que nos llega y no dar rápidamente al reenviar a cosas que podemos estar contaminando atmósferas, situaciones. El segundo texto que os propongo, que es una colección de pequeñas parábolas, es la de Mateo 13. El reino de Dios se parece a Mateo 13. Jesús, el gran pedagogo, cuando habla de lo más grande, de lo más importante, lo hace desde lo más pequeño. No lo hace desde los personajes ilustres, sino desde la letra pequeña de la vida. ¿Y quiénes son la letra pequeña de la vida? Pues una mujer que barre, un pastor que busca, un viñador que contrata, un padre que tiene 2 hijos. En este tipo de pandemia hemos echado en falta pequeñas cosas de la vida que no nos hemos dado cuenta lo importante que era hasta que no nos han faltado, ¿no? Eso de la nostalgia por lo cotidiano, un abrazo acogedor, un beso cariñoso, una mesa compartida con la familia, un café, unas cañas extendidas, un paseo, una tarde, aunque sea aburrida, pero presencial, una Eucaristía, aunque sea aburrida, pero presencial, bebiendo el cuerpo del Señor Jesús. Todo esto y mucho más, ¿verdad? Pues hace nuestro día a día. Y ahora nos hemos dado cuenta con esta experiencia qué importante es lo insignificante, lo sin importancia, lo que no cuenta. Y esto es lo que nos alienta y nos da fuerza. Dice José Tolentino, este hombre cardenal de aquí de Portugal, ¿no? El cuerpo es la lengua materna de Dios. Qué bonito y qué bien dicho. El cuerpo es la lengua materna de Dios. Dios se nos cuela por los sentidos y lo pequeño y cotidiano nos desvelan su presencia día a día. Tú eres la mejor palabra que Dios te ha dado. Tú eres la mejor palabra que Dios te ha dado. Pues para esta cuaresma, qué importante, como llamada también, redescubrir lo pequeño. Sé que muchos de vosotros lo vivís así. Y sois grandes artífices en realidades pequeñas y germinales que trabajáis en lo desapercibido. Es una llamada especial estos días, en esta cuaresma. Agradecer, vivir en acción de gracias. Que no agradecemos una posesión, sino agradecemos un don que Dios nos ha. El tercer texto que os propongo es el de San Pablo, rodeado de tan nube de testigos. Hebreos 12:1. El Papa Francisco, que en este tiempo se nos ha revelado como el párroco del mundo, ¿no? Un guía cercano y que ha dicho palabras muy, muy entrañables y bueno, con la sencillez de su lenguaje conocido por todos, ¿no? ¿Recordáis cuando nos hablaba de los santos de la puerta de al lado y ponía el acento no es solo ya en los sanitarios, que también, ¿no? Sino en cantidad de trabajos que no habían parecido importantes y ahora se mostraron
esenciales. Barrenderos, cajeras, agricultores, ganaderos, reponedores. ¿Cuánta gente buena han hecho ese tapiz inmenso que han hecho posible, como siempre, la vida? Y esto yo creo que nos ha mostrado un tapiz reconfortante de la inmensa mayoría de la sociedad. La inmensa mayoría de la sociedad ha sido realmente un reflejo bello del Creador de donde hemos salido. Estos héroes cotidianos, ¿no? Cuando le preguntan cómo han hecho esto, sencillamente recordáis muchas entrevistas, ¿no? Dicen que ellos lo asumen y lo viven con total normalidad como su propia obligación. Hay una expresión de un patriarca de nuestra familia, Jacob, que dice: Dios estaba aquí, yo no lo sabía. Quizás nos convenga decirnos esto, ante toda esta realidad: Dios estaba aquí y yo no lo sabía. Dios está aquí. Papa Francisco en Fratelli Tutti nos habla de esta grandeza del sentarse a escuchar al otro, o del samaritano del camino, que se fue sin esperar reconocimiento ni gratitudes. La entrega al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida. Por eso, un deber. Cuidemos, dice, la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada niño, de cada anciano. Y con esa actitud atenta seremos proximidad de samaritanos. Yo creo que en esta cuaresma una opción también clara es detectar, aprender a detectar pero hacernos especialistas en detectar las presencias de Dios en lo sencillo y en los sencillos, y celebrarlo y dar gracias al Señor. Otro texto que quisiera compartir con vosotros, por la luz que emana de él, del propio texto, de la propia palabra de Dios, es el de Mateo 6, que conecta muy bien con lo que estamos celebrando de Cuaresma. Lo podríamos titular en lo escondido. Habla, como lo sabéis muy bien, del ayuno, de la oración y de la limosna. Toda oración es buena. Todo ayuno es bueno. Toda limosna es buena. Pues evangélicamente parece que no es claro que todo sea igual. Jesús, recordáis, cuando nos habló en un momento de la oración, nos puso dos tipos de orar. Y no dice que todo vale en la oración. Ni en la acción de gracias todo vale. No. Dos tipos de oración. Y Jesús dice: este bajó a su casa justificado, el otro no. Por tanto, la oración es buena en sí, sí. ¿Toda forma de hacer oración es buena? No, no lo es. Sencillamente no lo es. Y esto lo es aplicable al ayuno como lo es aplicable a la limosna. ¿Recordáis lo de San Pablo, no? Hay un principio que discierne la obra, aunque sea buena. ¿Por los frutos lo conoceréis? Sí. Pero hay un principio que discierne también la obra.
y es el amor. Ya podía entregar yo todo lo que tengo en limosna, que si no tengo amor, de nada me sirve. Por tanto, las tres prácticas cuaresmales por excelencia en sí mismas no son buenas, sino en la forma evangélica de realizarla. Es ahí donde adquiere el copyright, la genuina autenticidad evangélica. Y así Jesús dice claramente, ¿recordáis este doble paralelismo? Cuando vayas, no hagas como, sino hay como dos escenarios que Jesús contrapone. El exterior, nuestra vida es exterioridad e interioridad, ¿verdad? Nuestra vida es, pero se ha cultivado muchísimo más socialmente esa exterioridad y hemos dejado la interioridad a veces reducida a la casi nada. Jesús dice, no, que no tienes que hacer las cosas para que te vean. Cuidado de hacerlo delante de la gente, porque ya has recibido tu paga. Tú no busques el espacio público, ni las sinagogas, ni las plazas, sino tú en lo escondido. La contraposición que Jesús pone de esta exterioridad solo es la plaza pública, lo de fuera y lo de dentro. Es por tanto una búsqueda de la autenticidad en el Señor, lo que Él nos propone. Es vivir de la apariencia, vivir de la imagen falsa de Dios o vivir de la autenticidad. En esto creo que hay todo un aprendizaje que hemos de pedirlo al Señor. Nos cansa, yo creo que es una experiencia compartida, ¿no? por muchos en estos momentos. Nos cansa la palabrería vana de los que se dedican a la vida pública. Nos cansan hasta el hartazgo. Pero también puede haber mucha palabrería vana en los medios de comunicación, pero también puede haberlo en la vida eclesial. Mucha palabrería vana. Y la palabrería es la tradición de la palabra. Porque ha entrado en lo escondido, según el Evangelio. No le hacen falta muchas palabras, sino, dice Jesús, cuando oréis no habléis mucho. No habléis mucho. Y un momento de silencio elocuente en la vida de Jesús que convendría que nos lo miráramos. Es el silencio de Jesús durante su pasión. Cuando le ha llegado la persecución, el abandono, la soledad, el despojo, silencio de Jesús durante su pasión. Se diría que el siervo de Yahvé, no hace oír su voz en la plaza, sino que se ha adentrado en el sentido del dolor. Dice Dolores Alessandre que hace de su silenciamiento parábola inaudita de Dios. Hace de su silenciamiento una parábola inaudita de Dios. La finura de mujer, ¿no? Que Dolores ahí apunta. Creo que tendría meditar y andar en este silenciamiento de
Nos haría muy bien perder protagonismo de palabra externa y ganar en silencio y en silenciamiento interno. Esto evidentemente pone en una clave de humildad y confianza que nos lleva a descender otro nivel mundo, ¿no? Donde ya esto ya no es obra nuestra, sino que esto es una obra del Señor. El Papa dice en el mensaje de Cuaresma que el ayuno, la oración y la limosna, tal como nos la presenta Jesús en el Evangelio, en su predicación, fijaos qué bien dicho está. Dice, son las condiciones y la expresión de nuestra conversión. Condiciones de la conversión y expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación, el ayuno. La mirada y los gestos de amor hacia el hombre herido, la limosna. Y el diálogo filial con el Padre, la oración, nos permiten encarnar una fe sincera, una esperanza viva y una caridad operante. Jesús, cuando habla de oración, ayuno, limosna, en el capítulo 6 de San Mateo, recordáis que Él lo que invita es una atracción hacia lo escondido, en donde está el Señor. Pero nosotros, como seres humanos, como caminantes en este mundo, hay como una resistencia a captar, a entender, a atisbar que Dios nos desea, que Dios quiere estar con nosotros. No que nosotros queramos buscarlo, no, eso va por otro lado. No. Hay un movimiento que es al contrario, es el Señor el que me busca. Eso nos cuesta entenderlo mucho. ¿Verdad? Hay un maravilloso arco que empieza en el Génesis y termina en el Apocalipsis, donde esto está meridianamente claro. Es ese arco del Génesis hasta el Apocalipsis, está claro. El Señor es el que nos busca. Vamos a poner estos dos textos de ese arco. Primero, el del Génesis. Oyeron los pasos del Señor que se paseaba por el jardín al caer de la tarde, y el hombre y su mujer se escondieron de su vista entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Es la gran primera pregunta. ¿Qué es búsqueda de Dios? ¿Qué es deseo de encuentro? ¿Qué es provocación? El otro texto, también súper conocido y que está en la otra punta del arco, y en el último libro del Apocalipsis. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si uno me oye y me abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. Pero en ambos casos, y en ese arco y todo lo que está al medio, la iniciativa es del Señor. Es el Señor el que nos busca. Es el Señor el que quiere insistentemente. El ayuno que yo quiero es este. Os recuerdo ese precioso texto de Isaías 58. El ayuno que yo quiero es este. Que cambies y sueltes las cadenas injustas. Que desates las correas del yugo.
que liberes a los oprimidos, que acabes con las opresiones, que compartas tu pan con el hambriento, hospedes a los pobres sin techos, que proporciones ropa al desnudo y no te desentiendas de tu propia carne. Entonces brillará tu luz como la aurora. Aquí está. Aquí está el origen de nuestra aurora y de nuestra luz. Aquí en esta forma de ayuno que ya lo dijo Isaías. Entonces sanará tu carne. Entonces cuando tu corazón sea sensible y tierno, vulnerable y cercano, cuando tengas corazón de madre, entonces los que no tienen a nadie, o los que no tienen a nada, esa es la luz. Esa es la luz que necesitan nuestros contemporáneos. La gente no se acercará a la Iglesia por sus capacidades organizativas o sus maravillosas catequesis, sino por el amor que le pide sus obras. Y todo esto estando muy atentos. El filósofo judío Levinas decía: la caridad cuando se exhibe se pudre. La caridad cuando se exhibe se pudre. Hay una tentación de visibilizar a los pobres a veces, de quien acaba visibilizado es quien está con los pobres. Y esto nos ha de llamar la atención, que sean mujeres, hombres de discernimiento y discernir principio, medio y fin de cualquier iniciativa, por muy apostólica, evangélica, solícita o caritativa que sea. Discernir en el principio, en el medio y en el fin. La caridad cuando se exhibe se pudre. Se pudre. Y a veces quizás haya demasiado excesiva visibilización. Muchos se han preguntado, y con esto ya termino, con esta parte, ¿dónde ha estado la Iglesia en toda esta situación? Yo creo que ha estado padeciendo los efectos del virus. Mucho colectivo de iglesia que somos, por la edad, es un grupo de riesgo, en un porcentaje muy alto. Esto es que las consecuencias del virus. Pero también ha estado en la samaritanidad, haciendo menos dramática los efectos de la pandemia en tanta gente, para que no se quedaran descolgados. Ha estado en la atención espiritual, acompañando duelo, en la acción educativa, en el compromiso por la información. La presidenta de la CONFER, Mariña Ríos, cuando le preguntaron ¿cómo ha habido la vida religiosa la pandemia? Se refería a aquellas semanas tan larguísimas que estuvimos confinados. Y Mariña contestaba: la vida religiosa ha vivido la pandemia como uno de tantos. Pues claro, qué bien dicho, como uno de tantos. La Iglesia, yo creo que ha estado desnuda y vulnerable ante todo esto. Pero ha sido poderosa en el servicio callado. Débil ante los poderes de este mundo, es verdad. Y casi sin voz en el escenario mediático, como dice Ángel Domilla. Casi sin voz en el escenario mediático. Pero poderosa en el servicio callado. Alguien piensa y ha dicho, ¿no?, que
la vida eclesial ha sido interrumpida, ¿no? Como si la vida eclesial fuese solamente eso que se ve. Sería un suicidio si tras la pandemia volvemos a los mismos modelos pastorales que hemos practicado hasta ahora. Esto no lo digo yo, lo ha dicho el cardenal Grech, que es el secretario general del Sínodo de los Obispos. Y repito la frase porque me parece contundente. Será un suicidio si tras la pandemia volvemos a los mismos modelos pastorales que hemos practicado hasta ahora. Gastamos una enorme cantidad de esfuerzos en llevar a la gente a los sacramentos, pero a lo mejor no tanto esfuerzo en llevarlos a la vida en Cristo. Es verdad que hay gente en la iglesia con un esfuerzo denodado en reconstruir el ayer, y esto evidentemente solamente llevará a nostalgias, pero nada algo real. Termino con una alusión a algo que ha podido surgir, pero que puede ser algo terminal en esperanza que puedan hacer algo nuevo. Hemos vivido de alguna manera lo que hemos llamado en otras ocasiones iglesia doméstica. La vida eclesial ha habido en muchos hogares que lo han vivido en la casa familiar. Pero no olvidemos que venimos de ahí. En el Antiguo Testamento, la gran fiesta, la más importante fiesta judía, que era la Pascua, se celebraba en familia. En el Nuevo Testamento, la encarnación tuvo lugar en una casa. El Magnificat y el Benedictus se cantaron en una casa. La primera Eucaristía tuvo lugar en una casa. Pentecostés tuvo lugar en una casa. En los dos primeros siglos de la historia nuestra, la Iglesia siempre se reunió en el hogar, la casa familiar. Pero no nos podemos asustar, porque no se haya podido o no se puede acudir a los templos con la libertad de otros momentos. Ojalá sea este un camino ahí abierto, y ahí está para nosotros. Pues muchas gracias. Qué bien se está aquí en tu presencia, glorioso por siempre, Señor. Qué bien se está aquí a tu lado, sintiendo tu paz y tu amor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero
adoro, Señor, con todo mi corazón. Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Te adoro, Señor, con todo mi corazón. Te adoro, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Con todo mi corazón te alabo, Señor. Cuán hermoso eres, Señor. Tú no tienes comparación. Quiero permanecer por siempre en tu amor. Qué bien se está aquí en tu presencia.